Esposo abandonó a su esposa al saber que su hijo tenía una discapacidad, pero cuando nació, el silencio en el consultorio médico era ensordecedor. Daniela sostenía firmemente la mano de Javier mientras el doctor Ramírez analizaba los últimos estudios con una expresión grave que ella nunca había visto antes. 6 meses de embarazo y todo parecía ir perfectamente bien hasta ese momento. «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante», dijo el médico, quitándose los lentes y limpiándolos lentamente. Daniela sintió que el corazón se le aceleraba e instintivamente llevó su mano libre hasta la panza redondeada. El bebé se movió en ese preciso instante, como si supiera que algo estaba sucediendo. Javier se inclinó hacia adelante en la silla. «¿Qué pasa, doctor? ¿Hay algún problema con el bebé?» El doctor Ramírez respiró hondo antes de hablar. «Los estudios muestran algunas alteraciones que indican un posible síndrome de Down. Todavía no podemos tener certeza absoluta, pero los marcadores están todos presentes». Daniela sintió que el mundo giraba a su alrededor. La sala pequeña y apretada del consultorio privado, donde hacían el control prenatal desde el inicio del embarazo, parecía volverse aún más pequeña. Las paredes color crema y los diplomas enmarcados comenzaron a volverse borrosos mientras se formaban lágrimas en sus ojos. ¿Cómo que síndrome de Down? La voz de Javier salió más alta de lo normal. «Eso no puede ser cierto. Daniela tiene apenas 32 años. No es un embarazo de riesgo». El médico explicó pacientemente sobre los estudios, los marcadores, las probabilidades. Daniela escuchaba las palabras, pero parecían venir de muy lejos. Todo en lo que podía pensar era en el bebé que crecía dentro de ella, en el niño que ella y Javier habían estado planeando desde hacía tanto tiempo. Se habían casado hacía 5 años, después de un noviazgo de 3 años. Javier trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, y Daniela era maestra de educación infantil en una escuela privada en el centro de Ciudad de México. Vivían en un departamento de 3 habitaciones en Polanco, en un edificio nuevo con conserjería y área de recreo. «Doctor, ¿hay algo que podamos hacer?», preguntó Daniela con la voz temblorosa. «Por ahora vamos a darle seguimiento de cerca. Necesito pedir algunos estudios complementarios para confirmar el diagnóstico. Lo importante es que platiquen mucho sobre esto y piensen en cómo quieren proceder». Javier se levantó bruscamente de la silla. «¿Proceder cómo? ¿Qué quiere decir con eso?». El doctor Ramírez mantuvo la calma profesional. «Quiero decir que tienen opciones. Pueden continuar con el embarazo normalmente y prepararse para recibir a un niño con necesidades especiales, o pueden considerar otras alternativas». Daniela sabía exactamente lo que él quería decir, pero no podía siquiera pensar en esa posibilidad. Este bebé era deseado, planeado, amado desde el primer día en que supo que estaba embarazada. Las náuseas matutinas, los mareos, los cambios en su cuerpo, todo había sido recibido con alegría porque representaba la llegada del hijo que tanto querían. El regreso a casa fue en silencio. Javier manejaba el Jetta negro con los puños apretados en el volante, mirando fijamente el tráfico intenso del periférico sur. Daniela observaba por la ventana las aguas oscuras del río y pensaba en cómo la vida podía cambiar completamente en cuestión de minutos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Al llegar a casa, Javier fue directo a la oficina en casa y cerró la puerta. Daniela se quedó sola en la sala, sentada en el sofá beige que habían comprado el año anterior, mirando el cuartito del bebé que habían comenzado a decorar el fin de semana pasado. Las paredes amarillas que Javier había pintado con tanto esmero parecían burlarse de ella en ese momento. Preparó una cena sencilla: arroz, frijoles, bistec con cebolla y ensalada, como siempre lo hacía. Llamó a Javier 2 veces, pero él dijo que no tenía hambre. Daniela comió sola, cada bocado costando bajar por su garganta apretada. Por la noche, acostados en la cama king size de la habitación principal, finalmente conversaron sobre lo que había sucedido en el consultorio. «Daniela, sabes que siempre he querido tener hijos», comenzó Javier, acostado boca arriba mirando al techo.
Pero no así, no un niño que necesitará cuidados especiales toda la vida. Javier, ni siquiera sabemos con seguridad si es eso. El doctor dijo que aún no tiene certeza absoluta. Tú escuchaste los mismos exámenes que yo. Los marcadores están todos ahí, e incluso si hubiera una pequeña posibilidad de que esté equivocado, ¿vale la pena correr el riesgo? Daniela se volteó en la cama para mirarlo. ¿Riesgo? Estamos hablando de nuestro hijo. Estamos hablando de un niño que podría tener discapacidad intelectual, problemas de salud, que necesitará cuidados especiales por el resto de su vida. ¿Te has detenido a pensar en lo que eso significa? ¿En el impacto que tendrá en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra carrera? Las palabras de Javier le cortaron el corazón a Daniela como cuchillas afiladas. Nunca había visto a su esposo hablar de manera tan fría sobre algo tan importante. El hombre cariñoso y atento que la había conquistado parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que apenas reconocía. Soy maestra de educación infantil, Javier. He trabajado con niños con necesidades especiales. Sé que no es fácil, pero también sé que esos niños pueden tener vidas plenas y felices. Es diferente cuando es tu hijo, Daniela. Es diferente cuando tienes que renunciar a tus sueños, a tus planes. ¿Qué sueños? ¿Qué planes? Nuestro sueño no era tener una familia. Javier guardó silencio por algunos minutos. El ruido del tráfico afuera, incluso en el 8º piso, aún lograba llegar a la habitación. Daniela escuchaba la respiración pesada de su esposo y sentía que algo se estaba rompiendo entre ellos, algo que quizás no pudiera repararse. No puedo, Daniela. Simplemente no puedo. Esas fueron las últimas palabras que Javier dijo antes de quedarse dormido. Daniela permaneció despierta hasta altas horas, sintiendo al bebé moverse dentro de su vientre, hablando mentalmente con él, prometiéndole que todo estaría bien, aunque sin saber cómo. Los días siguientes fueron tensos. Javier salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Cuando estaba en casa se quedaba en el estudio o viendo televisión, evitando cualquier conversación profunda sobre el embarazo o el futuro de la familia. Daniela intentó continuar con la rutina normal. Iba a trabajar a la escuela, daba sus clases a los niños de 4 y 5 años, participaba en las reuniones pedagógicas, pero su corazón no estaba allí. Los propios niños notaban que la maestra estaba diferente. «Tía Daniela, ¿por qué estás triste?», preguntó la pequeña Camila una mañana de jueves. La niña de cabello rizado y ojos vivaces siempre había sido la más observadora del grupo. «No estoy triste, cariño, solo un poco cansada», mintió Daniela, forzando una sonrisa. «Mi mamá se pone así cuando está preocupada por algo», insistió la niña. «Ella dice que hablar ayuda». Daniela se emocionó con la sabiduría infantil de Camila. Si una niña de 5 años podía notarlo y ofrecer ayuda, ¿por qué su esposo no podía al menos intentar entender? Esa noche, Daniela decidió que necesitaban hablar seriamente. Preparó la cena favorita de Javier, lasaña de carne con queso derretido, y compró una botella de vino tinto. Cuando él llegó del trabajo, la mesa estaba puesta con velas y los platos bonitos que solo usaban en ocasiones especiales. «¿Qué es esto?», preguntó Javier, aflojándose la corbata azul oscuro. «Pensé que podíamos cenar y conversar, como lo hace una pareja normal». Javier suspiró y se sentó a la mesa. Comieron en silencio por unos minutos antes de que Daniela comenzara a hablar. «Agendé los exámenes complementarios para el próximo lunes. El doctor Ramírez quiere confirmar el diagnóstico antes de cualquier decisión. Daniela, yo ya tomé mi decisión». El tenedor se detuvo en el aire, a medio camino de su boca. «¿Cómo así? No puedo seguir con esto. No puedo criar a un niño discapacitado. Mi familia nunca lo aceptaría. Mis padres se enteraron del embarazo, pero si se enteran de esto, no sé qué pueda pasar». «¿Tus padres?», Daniela no entendía la conexión. «¿Qué tienen que ver tus padres en esto?». Javier bebió un trago de vino antes de responder. «Mi padre siempre fue muy rígido con estas cosas. Siempre dijo que la discapacidad es un castigo, que las personas normales no tienen hijos así». Daniela sintió náuseas, pero esta vez no tenía nada que ver con el embarazo. «¿Castigo?». Javier
¿Hablas en serio? Tú no conoces a mi familia como yo. Mi abuelo tenía un hermano que era diferente. Nunca supimos exactamente qué tenía, pero mi padre siempre decía que fue una vergüenza para la familia. El tipo fue internado cuando era adolescente y nunca más se supo de él. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Daniela. La familia de Javier siempre había sido reservada, formal. En las reuniones familiares, todo tenía que estar perfecto, todos bien arreglados, conversaciones controladas. Ella nunca había entendido de dónde venía tanta rigidez. ¿Así que es eso? ¿Tienes miedo de lo que piense tu familia? No es solo eso, Daniela. Es toda nuestra vida la que va a cambiar. ¿Ya pensaste en el costo? En las terapias, los tratamientos, la escuela especial. ¿Ya pensaste en cómo afectará nuestras carreras? Yo estaba pensando en cambiar de empresa el próximo año, quizá abrir mi propia oficina. ¿Cómo voy a hacer eso con todos estos gastos extra? Daniela se levantó de la mesa. La lasaña había perdido completamente el sabor. ¿Estás hablando de dinero? ¿De nuestro hijo como si fuera un problema financiero? No es solo dinero, Daniela, pero eso también importa. Seamos realistas. ¿Realistas? La voz de Daniela salió más alta de lo que pretendía. Ser realista sería que estuvieras aquí a mi lado, tratando de entender la situación, buscando información sobre cómo lidiar con esto. No huyendo como un cobarde. Javier también se levantó arrojando la servilleta sobre la mesa. ¿Cobarde? ¿Soy cobarde por no querer arruinar nuestra vida? ¿Arruinar nuestra vida? Estás hablando de nuestro bebé. Estoy hablando de la realidad. Tú vives en un mundo de fantasía, donde todo se resuelve con amor y buena voluntad. El mundo real es diferente, Daniela. El mundo real es cruel con las personas diferentes. Las palabras resonaron en el comedor. Daniela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El hombre que tenía enfrente no era el mismo con quien se había casado. O quizá sí lo era, y ella simplemente nunca había visto esa parte de él antes. Sin decir nada más, Javier salió de la sala y se fue al estudio. Daniela se quedó sola, mirando la mesa puesta con tanto cariño, las velas derritiéndose lentamente, la comida enfriándose en los platos. Limpió todo mecánicamente, guardó las sobras en el refrigerador, lavó los trastes. Cada movimiento automático mientras su mente procesaba la conversación que acababa de tener. Cuando terminó, fue a la habitación e intentó dormir, pero el bebé estaba inquieto, moviéndose mucho, como si también estuviera sintiendo la tensión. A la mañana siguiente, Javier se despertó temprano y fue a bañarse sin hablarle. Daniela fingió dormir hasta escuchar el ruido de la puerta cerrándose. Entonces se levantó y fue al estudio. El cajón superior del escritorio estaba entreabierto, algo que nunca ocurría porque Javier era meticuloso con el orden. Curiosa, Daniela abrió el cajón. Allí, además de los documentos habituales, había algunos papeles que ella nunca había visto, estados de cuenta de una cuenta que no conocía, algunos recibos de pago y una carpeta con documentos que le hicieron helar la sangre. Javier había consultado a un abogado. Los papeles eran borradores de un posible proceso de divorcio. Había anotaciones sobre división de bienes, pensión alimenticia, custodia de los hijos. En el margen de una de las hojas había escrito «Situación especial del niño. Verificar implicaciones legales». Daniela se sentó en la silla de la oficina, temblando. No era solo resistencia o miedo. Javier estaba planeando abandonarla. Ya había buscado ayuda legal para deshacerse de ella y del bebé. Con las manos temblorosas, siguió revisando los papeles. También había un historial de búsquedas en Internet que él había impreso. Búsquedas sobre síndrome de Down, sobre aborto tardío, sobre derechos del padre en casos de discapacidad fetal, y algo que la impactó aún más. Búsquedas sobre cómo abandonar un embarazo legalmente. El teléfono sonó, sacándola del estado de shock. Era la directora de la escuela donde trabajaba. «Daniela, querida, ¿estás bien? No viniste a trabajar hoy y no avisaste nada». Daniela miró el reloj. 9:30 de la mañana. Había perdido completamente la noción del tiempo.
Lo siento, doña Rosa. Yo no me siento bien. ¿Puede ser algo relacionado con el embarazo? Claro, querida. Cuídate. El grupo de maternal está preguntando por ti. Los niños sienten cuando falta la maestra. Después de colgar el teléfono, Daniela se quedó sentada en la oficina unos minutos más, intentando procesar todo lo que había descubierto. Javier no solo estaba asustado o preocupado, se estaba preparando para abandonarla. Guardó todo exactamente como lo había encontrado y fue a bañarse. Bajo el agua caliente, finalmente se permitió llorar. Lloró por el niño que llevaba, por el matrimonio que se estaba desmoronando, por el futuro incierto que se perfilaba ante ella. Cuando salió del baño tenía un mensaje de Javier en el celular. «Voy a trabajar hasta tarde hoy. No me esperes para cenar». Daniela sabía que estaba mintiendo, sabía que estaba evitando volver a casa, evitando tener que enfrentar la situación. Pasó el resto del día arreglando la casa, organizando la ropa del bebé que ya habían comprado, intentando mantener la mente ocupada. Al final de la tarde, Javier llegó a casa más temprano de lo esperado. Daniela estaba en la habitación del bebé, doblando las ropitas pequeñas que habían elegido juntos en el centro comercial unas semanas antes. Mamelucos amarillos y verdes, ya que habían decidido no saber el sexo del bebé antes del nacimiento. «Daniela, necesito hablar contigo». El tono de su voz era diferente, más serio, más distante. Daniela puso la ropita que estaba doblando de vuelta en el cajón y se giró para mirarlo. «He tomado mi decisión», dijo Javier, evitando mirarla directamente. «No puedo seguir con esto. No puedo criar a un niño discapacitado. Javier, por favor, hablemos de esto. Podemos buscar ayuda, psicólogos, otros médicos». «No, Daniela, mi decisión está tomada. Me voy a separar de ti». Las palabras cayeron como bombas en la habitación pequeña y acogedora que habían preparado con tanto amor. Daniela tuvo que apoyarse en la cómoda para no caerse. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Ya hablé con un abogado. Voy a presentar la demanda de divorcio la próxima semana». Daniela sintió que las piernas le flaqueaban. «Pero Javier, nos amamos. Somos una familia. Este bebé es nuestro hijo». «No, Daniela. Este bebé es tuyo. Yo no puedo asumir esta responsabilidad». «¿Responsabilidad? Estás hablando de tu propio hijo como si fuera una obligación». Javier finalmente la miró a los ojos. Lo que Daniela vio allí la asustó. Ya no había amor, no había cariño, solo había frialdad y determinación. «Es una obligación que no estoy dispuesto a aceptar. Puedes continuar con el embarazo si quieres, pero será por tu cuenta. Yo no estaré aquí». «¿A dónde vas?» «Voy a vivir temporalmente con mi primo Rodrigo en Veracruz, hasta resolver los papeles del divorcio». Daniela se dio cuenta de que ya tenía todo planeado. No era una decisión impulsiva. Había pensado en cada detalle, en cada paso. «¿Y nuestros planes? ¿Nuestra vida juntos?» Cambiaron cuando descubrimos que el bebé tiene un problema. Ni siquiera sabemos si realmente lo tiene. Estás tirando 5 años de matrimonio por un examen que podría estar equivocado». Javier negó con la cabeza. «No es solo el examen, Daniela, es todo. Es la presión de mi familia, son las consecuencias financieras, es el cambio completo de lo que planeamos para nuestras vidas». «Entonces tu familia ya lo sabe». «Se lo conté a mis padres ayer. Mi padre dejó claro que si continúo con esto, seré desheredado. Ya no seré bienvenido en la familia». Daniela se sentó en el sillón de lactancia que habían comprado hace 2 semanas. Un sillón cómodo, azul claro, donde ella imaginaba pasar horas alimentando y arrullando al bebé. «¿Así que eso es todo? ¿Estás eligiendo tu herencia en lugar de tu familia?» «Estoy eligiendo mi futuro, y tú deberías hacer lo mismo. Mi futuro es este bebé, Javier. Es nuestra familia. Ya no existe nuestra, Daniela. Existes tú y tus decisiones». Javier salió del cuarto y Daniela escuchó sus pasos por el corredor, el ruido del cajón del armario abriéndose, la ropa siendo guardada en una maleta. Realmente se iba. 1 hora después, Javier apareció en la puerta del cuarto del bebé con una maleta grande y un bolso de viaje.
Voy a dejar algo de ropa en el armario, pero me llevo lo esencial. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana. Javier, por favor, no hagas esto. Podemos hablar, podemos encontrar una solución. La solución es que tomes la decisión correcta, Daniela. Todavía hay tiempo. Estás de 6 meses, pero aún es posible. Daniela se levantó del sillón como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Estás sugiriendo que aborte a nuestro hijo? Estoy sugiriendo que pienses en el futuro. En tu futuro, en mi futuro, en el futuro de este niño. ¿Qué tipo de vida va a tener? ¿Qué tipo de vida vamos a tener nosotros? Una vida llena de amor, Javier. Eso es lo que nos prometimos cuando nos casamos. Las promesas cambiaron. Las circunstancias cambiaron. Javier se dirigió a la puerta de entrada. Daniela lo siguió, todavía sin creer que eso estuviera sucediendo realmente. No puedes simplemente irte así. Puedo y me voy. Mi abogado te explicará todo, sobre la división de bienes, sobre el departamento, sobre la pensión. No quiero pensión, Javier. Quiero a mi esposo de vuelta. Él se detuvo con la mano en el picaporte. Por un momento, Daniela pensó que iba a cambiar de opinión, que iba a soltar las maletas y abrazarla, a pedir disculpas por toda esa locura. Pero Javier solo dijo, «Cuídate, Daniela, y toma la decisión correcta». La puerta se cerró con un ruido suave, pero que resonó por toda la casa. Daniela se quedó parada en el recibidor, mirando la puerta cerrada, todavía sosteniendo el picaporte como si eso pudiera traerlo de vuelta. El silencio de la casa era ensordecedor. Ya no estaba el ruido del televisor en el cuarto, ni el sonido de la ducha, ni Javier tarareando mientras se afeitaba. Solo había silencio, y Daniela, sola con el bebé que crecía dentro de ella. Se sentó en el suelo del recibidor y finalmente se derrumbó. Lloró como no lo hacía desde niña. Lloró hasta no tener más lágrimas. Lloró hasta que le dolía el cuerpo. El bebé se movía dentro de su vientre, como si estuviera tratando de consolarla. «Está bien, mi amor», susurró acariciándose la barriga. «Mamá va a cuidar de ti. Pase lo que pase, mamá va a cuidar de ti». Esa noche, Daniela no pudo dormir en la cama matrimonial. Todo allí le recordaba a Javier, su almohada, el olor del perfume en la ropa del armario, los libros de ingeniería en la mesa de noche. Hizo una cama improvisada en el sofá de la sala e intentó dormir allí. A la mañana siguiente, despertó con el cuerpo adolorido y una náusea terrible. Corrió al baño y vomitó varias veces. No sabía si era por el embarazo o por el estrés emocional. Tomó una ducha rápida y se arregló para ir a trabajar. No podía faltar de nuevo. Necesitaba mantener la rutina, necesitaba la distracción que le brindaban los niños. En la escuela intentó actuar con normalidad, pero las otras maestras notaron que algo andaba mal. Durante el recreo, su compañera Gabriela se acercó. «Daniela, ¿estás bien? Parece que no dormiste bien». «Estoy pasando por algunos problemas en casa», admitió Daniela sin entrar en detalles. «¿Quieres platicar? A veces ayuda». Daniela pensó en contarlo todo, pero aún no se sentía preparada. La herida estaba muy reciente, muy dolorosa. «Gracias, Gabriela. Tal vez otro día». Durante la clase de la tarde, mientras los niños hacían actividades de dibujo, Daniela observó a cada uno de ellos. Había niños de todo tipo en su grupo, algunos más inquietos, otros más callados, algunos con dificultades de aprendizaje, otros que sobresalían. Todos diferentes, todos especiales, todos amados por sus familias. Pensó en el bebé que llevaba dentro y se preguntó cómo alguien podía rechazar a un niño antes siquiera de conocerlo. ¿Cómo el amor de un padre podía ser tan condicional? Al final del día, Daniela regresó a casa con el corazón pesado. El departamento parecía aún más vacío en su segunda noche sola. Preparó una cena sencilla para una sola persona y comió viendo la televisión, intentando llenar el silencio. El teléfono sonó durante el noticiero. Era la madre de Javier. «Daniela, querida, ¿cómo estás?» La voz de su suegra era cariñosa como siempre, pero Daniela percibió una tensión detrás de la amabilidad. «Estoy bien, doña Beatriz. ¿Y usted?» «Bien, querida. Daniela, Javier me contó sobre
sobre la situación del bebé. Daniela sintió que el estómago se le encogía. ¿Sí? Querida, sé que debe ser difícil para ti, pero tal vez sea lo mejor, ya sabes. A veces la vida nos presenta situaciones que son pruebas, y quizás esta sea una señal de que no es el momento adecuado para tener un bebé. Las palabras de su suegra fueron como cuchillos en el corazón de Daniela. La mujer que siempre la había tratado como una hija, que siempre había mostrado alegría por el embarazo, ahora le sugería que renunciara al bebé. Doña Beatriz, este bebé es su nieto, es hijo de Javier y mío. Sí, querida, pero necesitas pensar en el futuro. Un niño así va a necesitar muchos cuidados, mucho dinero. Javier tiene razón en preocuparse. ¿Javier tiene razón en abandonar a su esposa embarazada? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Daniela, querida, tal vez sea mejor que se separen por un tiempo, hasta que las cosas se resuelvan. Daniela se dio cuenta de que toda la familia se había vuelto en su contra. No era solo Javier quien había tomado la decisión de abandonarla. Era toda su familia la que estaba detrás de esto. Doña Beatriz, voy a tener este bebé, con o sin el apoyo de su familia. Daniela, no seas terco. Piensa en lo que es mejor para todos. Estoy pensando en lo que es mejor para mi hijo. Buenas noches, doña Beatriz. Daniela colgó el teléfono y se sintió aún más sola. No era solo su esposo quien la había abandonado. Era toda una red de apoyo que creía tener y que ahora descubría que nunca había existido realmente. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, Daniela tomó una decisión. Iba a luchar por su bebé. Iba a tener a este niño y lo iba a criar con todo el amor que tenía para dar. No importaba lo que los demás pensaran, no importaban las dificultades que se presentaran. A la mañana siguiente llamó al doctor Ramírez y programó los estudios complementarios lo más pronto posible. Quería saber exactamente cuál era la situación del bebé para poder prepararse adecuadamente. También llamó a su madre en Toluca. Aún no le había contado nada sobre la separación o sobre el diagnóstico del bebé. Mamá, necesito hablar con usted. ¿Puedo ir este fin de semana? Claro, hija. ¿Está todo bien? Sí, mamá. Solo necesito conversar. Daniela pasaría el fin de semana en casa de su madre, le contaría todo lo que estaba pasando y trataría de organizar sus pensamientos. Necesitaba un plan. Necesitaba saber cómo seguiría adelante sola. Durante la semana, recibió la visita del abogado de Javier, un hombre de mediana edad, bien vestido, que explicó fríamente los términos del divorcio que Javier estaba proponiendo. Señora Morales, mi cliente está dispuesto a ser generoso en la división de bienes. El departamento será para usted, así como el automóvil. Él asume las mensualidades del financiamiento de la propiedad por 6 meses más. Tiempo suficiente para que usted se organice. Daniela escuchó todo en silencio. Generoso, como si le estuviera haciendo un favor. ¿Y qué hay de la pensión para el bebé?, preguntó Daniela. El abogado consultó los papeles. Mi cliente no reconoce la paternidad de un niño que podría tener discapacidad. Solicita una prueba de ADN después del nacimiento y, dependiendo de los resultados de los exámenes médicos, podría cuestionar legalmente su responsabilidad parental. Daniela sintió náuseas. Javier no solo la estaba abandonando, estaba negando a su propio hijo. El bebé es suyo, doctor. No hay duda sobre eso. Formalmente usted tendrá que probarlo, e incluso si lo prueba, la jurisprudencia en casos de discapacidad comprobada puede ser compleja. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora continuando. Daniela firmó los papeles necesarios para dar seguimiento al proceso, pero sabía que tendría que contratar a su propio abogado. No podía confiar solo en la generosidad de Javier. El fin de semana fue a Toluca. La casa sencilla de su madre, en un barrio de clase media de la ciudad, nunca pareció tan acogedora. Doña Patricia, de 62 años, recibió a su hija con el cariño de siempre, pero inmediatamente notó que algo andaba mal. Hija, has adelgazado. ¿Y dónde está Javier?
Creí que vendría contigo. Daniela contó todo, sobre el diagnóstico, sobre la reacción de Javier, sobre el abandono, sobre el divorcio. La madre escuchó en silencio, sosteniendo la mano de su hija. Ese hombre no vale la pena, Daniela. Un hombre de verdad no abandona a su esposa embarazada. Mamá, no sé qué hacer. ¿Cómo voy a criar a un niño sola? ¿Y si realmente tiene síndrome de Down? Doña Patricia abrazó a su hija. Hija, yo te crié sola después de que tu padre murió cuando tenías 8 años. No fue fácil, pero lo logramos. Y si este bebé tiene alguna necesidad especial, aprenderemos a cuidarlo. ¿Nosotras? ¿Pensaste que iba a dejar a mi hija y a mi nieto desamparados? Siempre tienes un lugar aquí en casa, Daniela, y si es necesario, me mudo a Ciudad de México para ayudarte. Daniela lloró en los brazos de su madre. Finalmente, había encontrado el apoyo que necesitaba. El amor incondicional que esperaba de su esposo y no tuvo, lo encontró en su propia madre. Durante el fin de semana, hablaron sobre varias posibilidades. Daniela podía volver a vivir en Toluca, donde el costo de vida era más bajo. Podía seguir trabajando como maestra y doña Patricia podía ayudar con el bebé. Pero Daniela decidió que quería quedarse en Ciudad de México. Quería luchar por mantener su vida, su carrera, su independencia. No iba a permitir que Javier la obligara a volver a casa de su madre como una adolescente que cometió un error. El lunes se hizo los exámenes complementarios. El doctor Ramírez fue cuidadoso al explicar cada procedimiento, cada resultado. Daniela estaba sola en el consultorio, sin nadie que le sostuviera la mano, pero se sintió más fuerte que en la primera consulta. Los resultados saldrían en una semana. Daniela pasó esos días tratando de mantener la rutina normal. Iba a trabajar, volvía a casa, preparaba el cuarto del bebé, leía sobre niños con necesidades especiales. Fue una tarde de jueves cuando todo cambió de nuevo. El doctor Ramírez llamó pidiendo que fuera al consultorio con urgencia. ¿Pasó algo?, preguntó Daniela con el corazón acelerado. Prefiero conversar en persona. ¿Puedes venir hoy mismo? Daniela pidió permiso en la escuela y corrió al consultorio. El tráfico de Ciudad de México parecía aún más intenso de lo normal. Cada minuto en el auto era una eternidad. En el consultorio, el doctor Ramírez la recibió con una expresión diferente. No era preocupación como la primera vez. Parecía ser ¿confusión? Daniela, tengo los resultados de los exámenes complementarios. ¿Y? Bueno, parece que hubo un error en el laboratorio. Los primeros exámenes fueron cambiados. Los marcadores que indicaban síndrome de Down no eran de tu bebé. Daniela sintió que el mundo giraba al revés. ¿Cómo es eso? Tu bebé no tiene síndrome de Down. En realidad, los exámenes muestran una pequeña cardiopatía congénita, una comunicación interatrial pequeña, que en la mayoría de los casos se cierra sola o puede corregirse con cirugía simple. Daniela no podía procesar la información. ¿Quieres decir que mi hijo no es discapacitado? Tu hijo tiene un pequeño problema cardíaco que es fácilmente tratable. La cardiopatía que tiene se considera leve y tiene excelente pronóstico. Muchos niños ni siquiera necesitan cirugía. Daniela comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Todo ese dolor, toda esa separación, toda esa angustia había sido por un error médico. Un error de laboratorio que destruyó su matrimonio y casi destruye su vida. Doctor, ¿tiene usted absoluta certeza? Absoluta. Lo verifiqué 3 veces y mandé a hacer una contraprueba en otro laboratorio. No hay duda. Daniela salió del consultorio en estado de shock. Primero llamó a su madre y le contó las novedades. Doña Patricia gritó de alegría al otro lado de la línea. Después pensó en llamar a Javier, pero dudó. Él la había abandonado cuando más lo necesitaba. Había negado a su propio hijo por miedo y prejuicio. ¿Acaso ahora que sabía que el bebé era normal, querría volver? Decidió no llamar. Quería pensar mejor sobre toda la situación antes de tomar cualquier decisión. En casa, Daniela se sentó en el cuarto del bebé y habló con la panza. ¿Escuchaste eso, mi amor? Papá se fue porque pensó que no eras perfecto, pero ahora descubrimos que estás bien. ¿Qué va a hacer mamá con esta información? El bebé se movió como si estuviera participando de la conversación.
Daniela pasó 3 días pensando si debía o no contarle a Javier sobre el nuevo diagnóstico. Parte de ella quería que él supiera, quería ver si volvería pidiendo perdón. Otra parte de ella estaba demasiado herida para darle esa oportunidad. Fue el sábado por la mañana que la decisión fue tomada por ella. Estaba desayunando cuando el timbre sonó. Por el interfono escuchó una voz familiar. «Daniela, soy Javier. Necesito hablar contigo». Con el corazón latiendo fuerte, abrió la puerta. Javier estaba frente al apartamento con cara de no haber dormido bien en días. «¿Puedo entrar?» Daniela dudó, pero terminó dejándolo entrar. Fueron a la sala donde se sentaron como dos extraños. «Daniela, me enteré de los nuevos exámenes. ¿Cómo te enteraste?» «El doctor Ramírez es amigo de mi papá. Se encontraron en un evento médico y él comentó sobre el error del laboratorio». Daniela sintió rabia. La confidencialidad médica aparentemente no existía cuando se trataba de amistades. «¿Y por eso viniste aquí?» Javier se pasó la mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Daniela, sé que cometí un error terrible. Sé que debí quedarme a tu lado independientemente del diagnóstico». «¿Debiste?» «Tenía miedo, Daniela. Miedo a lo desconocido. Miedo a la reacción de mi familia. Miedo de no poder manejarlo». «¿Y ahora? ¿Ya no tienes miedo?» Javier se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Ahora sé que no necesito tener miedo. El bebé está bien, es un niño normal». Las palabras de Javier golpearon a Daniela como una bofetada. ¿Normal? Entonces, si el bebé realmente tuviera síndrome de Down, ¿no volverías? Daniela, no es eso lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir, Javier. Estás aquí porque ahora el bebé es normal. Si fuera diferente, seguirías lejos. Javier se sentó de nuevo en el sofá. «Daniela, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Podemos comenzar de nuevo». «¿Comenzar de nuevo?» «Me abandonaste cuando más te necesitaba. Negaste a tu propio hijo. Buscaste un abogado para deshacerte de nosotros. ¿Y ahora quieres comenzar de nuevo porque descubriste que el bebé no tiene discapacidad?» Estaba en shock, Daniela. No pensé con claridad. Sí pensaste y muy bien. Tanto que ya tenías abogado, ya habías planeado mudarte a Veracruz, ya le habías contado a tu familia. Eso no fue una decisión impulsiva. Javier guardó silencio por unos minutos. «¿Qué quieres de mí, Daniela?» «No quiero nada de ti, Javier, absolutamente nada». «¿Y el bebé?» «Él también es mi hijo». Daniela se levantó. «¿Ahora que es normal, es tu hijo?» «Interesante cómo funciona la paternidad en tu cabeza». «Daniela, sé que estás dolida y tienes todo el derecho de estarlo, pero piensa en el bebé. Él necesita a su padre». «Necesita un padre, Javier, no necesariamente a ti». Las palabras salieron más duras de lo que Daniela pretendía, pero se dio cuenta de que eran ciertas. En esas semanas sola, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Había aprendido que podía contar consigo misma, con su madre, con las amigas que aparecieron cuando más lo necesitó. «Daniela, por favor, no seas así. Nos amábamos». «Yo te amaba, Javier, pero tú amabas la idea de mí, la idea de la familia perfecta que habíamos planeado. En el momento en que esa perfección fue amenazada, huiste». Javier intentó acercarse, pero Daniela se alejó. «Daniela, puedo cambiar, puedo ser diferente». «Quizás puedas, Javier, pero yo también cambié. Estas semanas me mostraron quién soy realmente, de lo que soy capaz, y me mostraron quién eres realmente». «¿Entonces no hay posibilidad de reconciliación?» Daniela puso la mano en el vientre, sintiendo al bebé moverse. «El bebé puede conocerte algún día si demuestras que estás preparado para ser un padre de verdad. Pero entre nosotros ya no hay nada que arreglar». Javier salió ese día visiblemente afectado. Daniela sabía que había tomado la decisión correcta, pero aún así fue difícil. Parte de ella aún amaba al hombre con quien se había casado, pero se había dado cuenta de que ese hombre quizás nunca había existido realmente. En las semanas siguientes, Daniela se concentró en prepararse para la llegada del bebé. Hizo un curso para embarazadas sola,
compró los últimos artículos necesarios, organizó la casa. El departamento estaba diferente ahora. Sin las cosas de Javier, parecía más pequeño, pero también más acogedor. Era suyo, completamente suyo. Fue durante una de esas tardes de organización que Daniela encontró una carta entre las cosas que Javier había dejado atrás. Una carta que había caído detrás de la cómoda del dormitorio y que solo descubrió cuando estaba limpiando. La carta era de un hospital psiquiátrico de Puebla, fechada hacía 15 años. El remitente era un médico psiquiatra, dirigiéndose al padre de Javier. Señor Morales, como conversamos, su hijo Fernando puede recibir el alta hospitalaria. El tratamiento de las últimas 2 décadas fue exitoso y demuestra completa estabilidad. Como usted decidió mantener el tratamiento privado y la familia optó por la confidencialidad, no hay registros oficiales. Espero su decisión sobre los procedimientos de alta. Daniela leyó la carta 3 veces antes de entender completamente. Javier tenía un hermano que había sido internado hacía 20 años y que la familia había ocultado de la sociedad. El prejuicio que él había mostrado no solo era aprendido, era visceral. Venía de una experiencia familiar traumática que nunca había compartido con ella. Eso no justificaba el abandono, pero explicaba muchas cosas. La rigidez de la familia, los comentarios prejuiciosos, el miedo irracional de Javier cuando supo del diagnóstico. Daniela guardó la carta. Esta información podría ser importante en el futuro, especialmente si Javier intentara cuestionar la paternidad o la pensión alimenticia. El tiempo pasó más rápido de lo que Daniela esperaba. Pronto estaba en el 8º mes de gestación, preparándose para la licencia de maternidad. La escuela había sido muy comprensiva con toda la situación y sus compañeras de trabajo se convirtieron en una red de apoyo importante. Fue una tarde de martes, durante una consulta de rutina, que el doctor Ramírez detectó algo preocupante. Daniela, su presión está muy alta y hay señales de preeclampsia. Voy a tener que internarla para observación. ¿Es grave? Puede serlo si no lo atendemos adecuadamente. El bebé podría necesitar nacer antes de tiempo. Daniela llamó a su madre, quien inmediatamente tomó un autobús a Ciudad de México. También avisó a la escuela y a algunas amigas. No llamó a Javier, aunque sabía que quizás debía. En el hospital estuvo internada en observación por 3 días. Al tercer día, durante la madrugada, comenzaron las contracciones. El bebé había decidido que era hora de nacer. El parto fue rápido y sin complicaciones. A las 6 de la mañana de un jueves soleado, nació Mateo Sebastián, un bebé saludable de 2,5 kilos. Su primer llanto resonó en la sala de partos, y Daniela supo que todo lo que había pasado había valido la pena. El bebé fue examinado inmediatamente por el equipo de cardiología pediátrica. La comunicación interauricular era aún más pequeña de lo que los exámenes habían indicado. Tan pequeña que el médico dijo que probablemente se cerraría sola en los primeros años de vida. «Es un bebé perfecto», dijo el cardiólogo. «No necesitará ningún procedimiento quirúrgico». Daniela sostuvo a su hijo en brazos por primera vez y supo que ese era el momento más feliz de su vida. Mateo Sebastián tenía ojos grandes y curiosos, cabello oscuro como el de ella, y parecía mirar a su madre como si la reconociera. Doña Patricia llegó al hospital 2 horas después del nacimiento, llevando flores y regalos. Cuando sostuvo a su nieto por primera vez, lloró de emoción. «Es hermoso, hija. Tiene la cara de tu abuelo». Daniela había elegido el nombre Mateo Sebastián en honor a su padre, a quien perdió cuando era niña. Era una forma de mantener viva la memoria del hombre que siempre fue su héroe. Al segundo día en el hospital, Daniela recibió una visita inesperada. Javier apareció con un ramo de flores y una expresión incómoda. «Supe que nació. ¿Cómo está?» «Perfecto», respondió Daniela, sin dar más detalles. «¿Puedo verlo?» Daniela dudó. Mateo Sebastián estaba durmiendo en la cuna junto a la cama, respirando suavemente. «Puedes mirarlo, pero no cargarlo». Javier se acercó a la cuna y observó a su hijo durante unos minutos en silencio.
Daniela vio lágrimas formarse en sus ojos. Es hermoso, Daniela. Sí. Tiene mis ojos. Sí. Javier se volvió hacia ella. Daniela, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me gustaría ser parte de su vida. ¿Como padre o como visita? Como padre. Quiero asumir mi responsabilidad. Daniela miró a Mateo Sebastián, luego a Javier. La responsabilidad no es solo dar dinero, Javier. Es estar presente en los momentos difíciles, es despertarse de madrugada cuando esté enfermo, es amarlo incondicionalmente, sin importar cómo sea o en qué se convierta. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendes porque nació sano. ¿Y si no hubiera nacido así, también lo entenderías? Javier no respondió de inmediato. No lo sé, Daniela. Me gustaría decir que sí, pero no lo sé. Solo sé que quiero intentar ser un mejor padre de lo que fui como esposo. Daniela asintió. Entonces puedes visitarlo, una vez por semana, durante 1 hora, aquí en mi presencia. Si demuestras constancia durante 6 meses, podremos revisar las condiciones. ¿Y qué hay de nosotros? No hay un nosotros, Javier. Estás tú, yo y Mateo Sebastián. 3 personas separadas que tendrán que aprender a convivir por su bien. Javier aceptó las condiciones sin cuestionar. Daniela sabía que él se sentía culpable y que aceptaría cualquier cosa que ella propusiera. En los meses siguientes, Javier cumplió religiosamente el horario de visitas. Llegaba siempre a tiempo, traía regalos apropiados para la edad, se quedaba el tiempo acordado y se iba sin crear problemas. Daniela observaba esas visitas con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de ver a Mateo Sebastián interactuar con su padre. Por otro lado, sentía coraje al ver lo fácil que era para Javier ser cariñoso, ahora que sabía que su hijo era normal. Mateo Sebastián crecía sano y feliz. La comunicación interauricular se había cerrado sola a los 8 meses, exactamente como lo había previsto el cardiólogo. Era un niño listo, sonriente, que se desarrollaba normalmente en todos los aspectos. Daniela había vuelto al trabajo cuando Mateo Sebastián cumplió 4 meses. Doña Patricia se mudó a Ciudad de México temporalmente para ayudar con el bebé, pero después de unos meses regresó a Toluca. Daniela había encontrado una guardería excelente cerca de la escuela donde trabajaba. La rutina estaba establecida y funcionaba bien. Daniela había aprendido a ser madre soltera y descubrió que era más capaz de lo que imaginaba. Tenía amigas que la ayudaban cuando lo necesitaba, compañeros de trabajo que entendían cuando Mateo Sebastián se enfermaba, una vida que funcionaba perfectamente sin Javier. Fue cuando Mateo Sebastián cumplió 1 año que todo cambió de nuevo. Daniela había organizado una fiesta pequeña en el departamento, invitó a algunas amigas de la escuela, a su madre, y permitió que Javier se quedara para la celebración, ya que se había mostrado como un padre presente durante los últimos meses. La fiesta estaba animada. Mateo Sebastián jugaba en el piso de la sala con los juguetes nuevos cuando sonó el timbre. Daniela fue a atender, pensando que sería alguna vecina atraída por el ruido. En la puerta había una mujer joven, de cabello rubio y ojos azules, tomando de la mano a una niña de aproximadamente 3 años. ¿Eres Daniela?, preguntó la mujer. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Valeria. Estoy viviendo con Javier. Daniela sintió que el estómago se le contraía. Javier no había mencionado a ninguna novia durante los meses de visita. Javier está aquí. Puede hablar con él. En realidad quería hablar contigo, sobre algunas cosas que él me contó. Daniela miró a la niña que acompañaba a Valeria. Tenía rasgos delicados y ojos grandes, pero algo en su mirada era diferente. No hablaba, solo observaba todo a su alrededor con curiosidad. «Esta es Isabela, mi hija», dijo Valeria, notando la mirada de Daniela. «Isabela tiene síndrome de Down», continuó Valeria, «y cuando Javier se enteró, quiso terminar nuestra relación». Daniela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo es eso? Estábamos saliendo desde hace 6 meses. Él no sabía sobre Isabela porque ella vivía con mis padres. Cuando le conté sobre su discapacidad y le dije que quería que la conociera, se enojó
y dijo que no podía involucrarse con una mujer que tenía una niña discapacitada. Daniela miró por encima del hombro. Javier estaba en la sala, jugando con Mateo Sebastián, ajeno a la conversación que ocurría en la puerta. ¿Por qué me está contando esto? Porque creo que tienes derecho a saber quién es realmente el padre de tu hijo. Javier me contó sobre ustedes, sobre cómo te abandonó cuando pensó que el bebé tenía síndrome de Down. Él cree que ha cambiado, pero cuando conoció a Isabela, reaccionó exactamente de la misma manera. Daniela sintió náuseas. ¿Cuándo pasó esto? Hace 3 semanas. Terminé con él, por supuesto. No puedo salir con alguien que rechaza a mi hija, pero pensé que debías saber antes de permitir que se acerque más a tu hijo. Daniela miró a Isabela, que le sonrió con inocencia. Era una niña hermosa, de cabello rubio rizado y mejillas sonrosadas. Estaba jugando con una muñeca y parecía completamente ajena a la conversación de los adultos. «Valeria, ¿quieres pasar? Creo que necesitamos hablar mejor». Valeria dudó. «No quiero causar problemas en la fiesta de tu hijo». «El problema ya existe. Es mejor resolverlo pronto». Daniela llevó a Valeria e Isabela a la cocina, lejos de la fiesta. Isabela se sentó en el suelo y comenzó a jugar con la muñeca, haciendo pequeños sonidos de alegría. «Cuéntame todo», pidió Daniela. Valeria contó que había conocido a Javier a través de una aplicación de citas hacía 8 meses. Se presentó como divorciado, sin hijos, buscando una relación seria. En los primeros meses fue maravilloso, cariñoso, atento, me hacía sentir especial, pero siempre ponía excusas para no conocer a mi familia, para no ir a mi casa. Isabela había estado con sus abuelos durante los primeros meses de la relación, porque Valeria quería asegurarse de que Javier era una persona confiable antes de presentárselo a su hija. Cuando finalmente le conté sobre Isabela, sobre el síndrome de Down, su reacción fue terrible. Dijo que no sabía que yo tenía una hija con discapacidad, que eso cambiaba todo entre nosotros. Daniela movió la cabeza incrédula. ¿Dijo exactamente eso? Dijo que no podía involucrarse en una situación así, que ya había pasado por eso antes y sabía lo complicado que era. Fue cuando me contó sobre ti y sobre el embarazo. Daniela sintió que la ira crecía dentro de ella. Javier no había aprendido nada, no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre prejuicioso y egoísta de siempre. Valeria, gracias por contarme esto. Hiciste lo correcto. No sabía si debía venir o no, pero después de pensarlo mejor me di cuenta de que si fuera conmigo me gustaría saber. Isabela se levantó del suelo y se acercó a Daniela, ofreciéndole la muñeca. Daniela aceptó el regalo con una sonrisa. «Gracias, Isabela. Es muy bonita». Isabela sonrió de vuelta e hizo un gesto con las manos que Daniela no entendió. «Está diciendo gracias en lengua de señas», explicó Valeria. «Isabela también es sorda, además del síndrome de Down. Por eso hacemos terapia de lenguaje y usamos señas». Daniela se indignó aún más. Javier había rechazado a una niña que necesitaba amor y cuidado especiales. Una niña inocente que había ofrecido su muñeca a una extraña con la generosidad típica de los niños. «Valeria, ¿no quieres quedarte a la fiesta? Mateo Sebastián adoraría jugar con Isabela». Valeria miró hacia la sala donde continuaba la fiesta. «No sé si sea buena idea. Javier podría sentirse incómodo». «La incomodidad es problema suyo, no nuestro». Daniela regresó a la sala con Valeria e Isabela. Cuando Javier vio a Valeria, palideció. Cuando vio a Isabela, su expresión se endureció visiblemente. «Valeria, ¿qué haces aquí?», preguntó él, levantándose de donde jugaba con Mateo Sebastián. «Vine a conocer a Daniela», respondió Valeria con calma. Las otras personas en la fiesta notaron la tensión en el ambiente. Algunas se miraron confundidas, otras fingieron estar ocupadas con otras cosas. Isabela se acercó a Mateo Sebastián, que jugaba con bloques de construcción. Se sentó a su lado y le ofreció uno de los bloques. Mateo Sebastián, con la curiosidad típica de un niño de 1 año, aceptó el juguete y sonrió. «Javier, podemos hablar», dijo Daniela señalando la terraza. En la terraza, lejos de los demás,
Daniela miró fijamente a su exmarido. «Me engañaste», dijo directamente. «¿Cómo así? Me hiciste creer que habías cambiado, que habías entendido tus errores, que estabas preparado para ser un mejor padre». Javier se pasó la mano por el cabello. «Daniela, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué? ¿Cómo terminaste con Valeria porque su hija tiene síndrome de Down? ¿Cómo sigues siendo la misma persona prejuiciosa de siempre? La situación es diferente, Daniela. Isabela no es mi hija. ¿Y eso qué importa? Si realmente amaras a Valeria, aceptarías a su hija. Si realmente fueras una mejor persona, no importaría si el niño tiene una discapacidad o no». Javier miró a través de la puerta de vidrio hacia la sala, donde Isabela y Mateo Sebastián jugaban juntos en el suelo. «Daniela, no entiendes. Es complicado involucrarse con un niño así. Así como un niño que necesitará cuidados especiales toda la vida». Daniela sintió ganas de gritar. «Javier, no has cambiado nada, absolutamente nada». «Sí he cambiado. Estoy aquí, ¿no es cierto? Estoy siendo un padre presente para Mateo Sebastián». «Eres un padre presente para Mateo Sebastián porque es saludable. Si hubiera nacido con síndrome de Down, no estarías aquí». Javier no pudo negarlo. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. «Quiero que te vayas», dijo Daniela. «Daniela, no seas así. Mateo Sebastián necesita a su padre. Mateo Sebastián necesita un padre que lo ame sin importar nada. Has demostrado 2 veces que no eres ese tipo de persona». Daniela regresó a la sala y se acercó a Valeria. «Perdón por eso, tú e Isabela pueden quedarse el tiempo que quieran. Javier se va». Javier apareció en la sala unos minutos después, tomó sus cosas y se dirigió a la puerta. «Daniela, te vas a arrepentir de esto. Mateo Sebastián querrá saber de su padre cuando crezca. Cuando crezca, le contaré exactamente quién es su padre y lo dejaré decidir si quiere tener contacto contigo o no». Después de que Javier se fue, la fiesta continuó más tranquila. Isabela y Mateo Sebastián jugaron juntos, y Daniela conversó largamente con Valeria. Descubrió que Valeria era enfermera, trabajaba en el Hospital General y estaba criando a Isabela sola desde el nacimiento de la niña. El padre de Isabela había abandonado a Valeria cuando supo del diagnóstico, exactamente como lo había hecho Javier. «Es increíble cómo algunos hombres reaccionan igual», comentó Valeria, «como si la discapacidad fuera contagiosa o como si fuera culpa nuestra». Daniela estuvo de acuerdo. «Lo que más me indigna es la hipocresía. Javier vino aquí a hacer el papel de padre dedicado, fingiendo que había cambiado, cuando en realidad sigue siendo la misma persona». Al final de la tarde, después de que todos se fueron, Daniela se quedó reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Mateo Sebastián dormía tranquilamente en la cuna, ajeno a los dramas de los adultos. Ella estaba feliz de haber descubierto la verdad sobre Javier antes de permitir que se acercara más a Mateo Sebastián. Un niño no merece tener un padre que lo ama condicionalmente. En los días siguientes, Javier intentó llamar varias veces. Daniela no contestó ninguna de las llamadas. Incluso apareció en la escuela donde ella trabajaba, pero Daniela le pidió a la directora que no permitiera que la molestara durante el horario laboral. 2 semanas después de la fiesta, Daniela recibió una carta del abogado de Javier. Él estaba renunciando oficialmente a los derechos paternos sobre Mateo Sebastián y, en consecuencia, también a las obligaciones financieras. Daniela leyó la carta 2 veces antes de entender completamente. Javier estaba renunciando a la paternidad legal. Jurídicamente, Mateo Sebastián ya no tendría padre. Al principio, Daniela sintió enojo. ¿Cómo podía simplemente renunciar a su propio hijo? Pero después sintió alivio. Era mejor no tener padre que tener un padre que puede abandonar a su hijo en cualquier momento. Daniela buscó un abogado para entender todas las implicaciones legales de la decisión de Javier. Descubrió que, si ella aceptaba la renuncia de la paternidad, Mateo Sebastián perdería el derecho a la herencia y a la manutención, pero también quedaría libre de cualquier reclamo futuro de Javier. Decidió aceptar. No quería dinero de un hombre que rechazaba a su propio hijo. Prefería criar a Mateo Sebastián sola, con dignidad,
a depender de alguien que no los amaba de verdad. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando. Con el asunto legal resuelto, Daniela pudo concentrarse en construir una buena vida para ella y para Mateo Sebastián. Sin la tensión de las visitas de Javier, sin la presión de tener que lidiar con él constantemente, se sintió más libre. Valeria e Isabela comenzaron a visitarlas regularmente. Los dos niños se llevaron muy bien y Daniela y Valeria desarrollaron una amistad sincera. Se entendían porque habían pasado por experiencias similares. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Valeria un domingo por la tarde mientras observaban a los niños jugar en el parque. Javier perdió la oportunidad de conocer a Isabela. Ella es una niña increíble. Daniela observó a Isabela en el columpio, riendo mientras Mateo Sebastián intentaba empujarla. Realmente era una niña especial, cariñosa, inteligente a su manera, llena de vida y alegría. Él perdió la oportunidad de ser una mejor persona, respondió Daniela, tanto conmigo como contigo. Fue observando la amistad entre Mateo Sebastián e Isabela que Daniela tuvo una idea. ¿Había otras madres en la misma situación? ¿Otras mujeres que habían sido abandonadas por sus parejas cuando descubrieron que tendrían hijos con necesidades especiales? Daniela comenzó a investigar en Internet y descubrió que sí, había muchos casos similares. Historias de mujeres que habían pasado por la misma situación, que estaban criando hijos solas después de ser abandonadas por sus compañeros. Habló sobre la idea con Valeria, quien se entusiasmó. «Sería genial tener un grupo de apoyo», dijo Valeria. «A veces me siento muy sola enfrentando los desafíos de Isabela». Daniela decidió buscar a otras madres en la misma situación. Comenzó por la escuela donde trabajaba, habló con sus colegas, publicó en grupos de madres en Internet. La respuesta fue sorprendente. En 2 semanas ya tenía contacto con 15 mujeres que habían pasado por situaciones similares. Algunas tenían hijos con discapacidad y habían sido abandonadas. Otras, como Daniela, habían sido abandonadas durante el embarazo debido a diagnósticos que después resultaron incorrectos o exagerados. El primer encuentro del grupo ocurrió en la casa de Daniela. Vinieron 8 mujeres, algunas con hijos, otras solas. Cada una contó su historia y Daniela quedó impresionada por la similitud de las experiencias. Estaba Mónica, cuyo esposo la abandonó cuando su hijo nació con parálisis cerebral. Estaba Adriana, que fue rechazada por su familia cuando decidió adoptar a un niño con síndrome de Down. Estaba María José, cuyo novio desapareció cuando le contó que estaba embarazada de gemelos, uno de ellos con espina bífida. «Lo que más me duele», dijo Mónica durante el encuentro, «es que mi hijo Santiago es un niño maravilloso. Tiene limitaciones físicas, pero es inteligente, cariñoso, divertido. Su padre perdió la oportunidad de conocer a esta persona especial». Todas estuvieron de acuerdo. Los hijos de estas mujeres, con o sin discapacidad, eran niños amados que tenían mucho que ofrecer al mundo. Los padres que los rechazaron perdieron mucho más que las madres y los niños. El grupo comenzó a reunirse quincenalmente. Compartían experiencias, consejos, apoyo emocional. Algunas veces solo conversaban y desahogaban. Otras veces organizaban actividades para los niños. Daniela descubrió que tenía una vocación natural para liderar el grupo. Su experiencia como maestra la ayudaba a organizar las reuniones, a mediar en conflictos, a acoger a madres nuevas que llegaban al grupo. 6 meses después del primer encuentro, el grupo ya tenía 25 participantes regulares. Habían creado un blog, una página en redes sociales, un grupo de WhatsApp para apoyo diario. Daniela estaba realizando un trabajo que la llenaba profundamente. Ayudar a otras mujeres a superar situaciones similares a la que ella había vivido daba sentido a su propio dolor. Mateo Sebastián estaba creciendo feliz y sano. A los 2 años era un niño listo, hablador, curioso. Él llamaba tía a todas las mujeres del grupo y trataba a todos los niños como hermanos. Daniela nunca le contó a Mateo Sebastián sobre el padre.
Cuando él preguntaba, ella decía que el papá se había ido cuando él era muy pequeño, pero que había mucha gente que lo quería. Mateo Sebastián parecía satisfecho con esa explicación. Fue una tarde de jueves, cuando Mateo Sebastián tenía 2 años y medio, que Daniela recibió una llamada inesperada. «Hola, Daniela. Habla el doctor Fernando Morales». Daniela tardó unos segundos en procesar el nombre. «¿Doctor Fernando?» «Soy hermano de Javier. Me gustaría hablar con usted». Daniela recordó la carta que había encontrado años antes. Fernando era el hermano de Javier que había estado internado durante décadas. «¿En qué puedo ayudarlo?» «¿Puedo ir ahí? Tengo algunas cosas que contar sobre Javier y sobre nuestra familia». Daniela dudó. No quería nada más relacionado con Javier en su vida, pero la curiosidad pudo más. «Sí, puede venir. Esta noche después de las 8». Fernando Morales llegó puntualmente a las 8 en punto. Era un hombre de aproximadamente 40 años, alto, de cabello entrecano, lentes. Vestía de forma sencilla pero elegante. Daniela lo recibió en la sala. Mateo Sebastián ya estaba durmiendo. «Gracias por recibirme», dijo Fernando sentándose en el sofá. «No hay de qué. ¿En qué puedo ayudarlo?» Fernando respiró hondo antes de empezar. «Daniela, me enteré de la historia entre usted y mi hermano a través de una amiga en común. Vine aquí porque creo que usted tiene derecho a saber algunas cosas sobre nuestra familia». «¿Qué tipo de cosas?» «Sobre mí, sobre mi pasado, sobre la razón por la que Javier reaccionó de la forma que lo hizo cuando supo del diagnóstico de su hijo». Fernando contó que tenía autismo. Cuando era niño, en la década de 1980, no había conocimiento adecuado sobre el espectro autista. La familia, influenciada por los prejuicios de la época y por médicos mal informados, decidió internarlo cuando él tenía 15 años. «Estuve internado 22 años», contó Fernando. «Mis padres le contaron a todo el mundo que yo había muerto en un accidente. Javier creció creyendo que no tenía hermano». Daniela se quedó impactada. «¿Cómo es eso?» «Mis padres sentían vergüenza de mí. En aquella época, tener un hijo diferente era visto como castigo divino o falla genética. Prefirieron fingir que yo había muerto a admitir que tenían un hijo autista». Fernando contó que solo pudo salir del hospital cuando cumplió 30 años y logró demostrar su capacidad de vivir de forma independiente. Se graduó de médico, se especializó en psiquiatría, construyó una vida normal. Pero mis padres nunca me aceptaron de vuelta en la familia. Mantuvieron la mentira de que yo estaba muerto. Javier solo supo la verdad cuando mi padre murió hace 3 años. ¿Cómo reaccionó? Mal, muy mal. Se sintió furioso por haber sido engañado toda la vida, pero al mismo tiempo le dio miedo yo, lo que yo representaba. Toda la educación que recibió se basó en la idea de que la discapacidad era una vergüenza. Fernando explicó que intentó acercarse a Javier después de que salió la verdad, pero su hermano no podía manejar la situación. «Cuando él me contó sobre usted, sobre el embarazo, sobre el diagnóstico de síndrome de Down, yo intenté hablar con él. Intenté explicarle que la discapacidad no es el fin del mundo, que personas como yo pueden tener vidas plenas». ¿Y qué le dijo? Que no quería repetir el error de nuestros padres, que no quería tener que esconder a un hijo con discapacidad. Daniela guardó silencio, procesando toda la información. «Daniela, no estoy tratando de justificar el comportamiento de mi hermano. Lo que hizo fue imperdonable, pero quería que usted entendiera de dónde viene tanto prejuicio». «Entiendo. Gracias por contarme eso». Fernando dudó antes de continuar. «Daniela, me gustaría conocer a mi sobrino». Daniela lo miró sorprendida. «¿Tu sobrino?» «Mateo Sebastián. Sé que Javier renunció a sus derechos paternales, pero biológicamente sigo siendo el tío del niño. Y a diferencia de mi familia, yo no tengo prejuicios hacia las diferencias». Daniela consideró la propuesta. Fernando parecía una persona sincera, que había superado traumas profundos y construido una vida digna. «Mateo Sebastián no sabe nada sobre la familia del padre. Nunca le he contado nada». «Entiendo. No necesita saberlo ahora, pero quizás en el futuro, cuando sea mayor,
pueda saber que tiene un tío que se preocupa por él. Daniela aceptó que Fernando pudiera conocer a Mateo Sebastián, pero de forma gradual y sin crear expectativas en el niño. Una cosa, doctor Fernando, ¿qué opina usted de los niños con necesidades especiales? Fernando sonrió por primera vez durante la conversación. Daniela, trabajo en una clínica especializada en niños del espectro autista. Dedicó mi vida a ayudar a niños y familias que pasan por lo que yo pasé. Para mí la diferencia es sinónimo de riqueza humana. Daniela supo en ese momento que Fernando sería una presencia positiva en la vida de Mateo Sebastián. Era la familia que le gustaría que tuviera su hijo, no la familia que había perdido. Los meses siguientes trajeron muchos cambios positivos en la vida de Daniela. El grupo de apoyo seguía creciendo y ya tenía 50 participantes. Habían conseguido el apoyo de la alcaldía para usar un salón comunitario para las reuniones mensuales. Fernando visitaba a Mateo Sebastián una vez por semana. El niño se acostumbró al tío Fer, como empezó a llamarlo. Fernando traía libros, juguetes educativos, contaba cuentos. Era cariñoso y paciente, exactamente el tipo de figura masculina positiva que Mateo Sebastián necesitaba. Daniela había desarrollado una amistad profunda con Valeria, que se había convertido casi en una hermana para ella. Isabela y Mateo Sebastián eran inseparables, jugaban juntos, se comunicaban de una forma que solo los niños logran. Fue en una de las reuniones del grupo que Daniela conoció a Alejandro, un hombre de 38 años que había llevado a su hija Valentina a jugar con los otros niños, mientras su exesposa participaba en la reunión. Alejandro era viudo. Su esposa había fallecido 2 años antes, víctima de un cáncer fulminante, dejándolo solo con Valentina, una niña de 5 años con síndrome de Down. Mi esposa siempre participó en grupos de apoyo, le contó Alejandro a Daniela. Después de que murió, seguí trayendo a Valentina porque sé lo importante que es para ella convivir con otros niños. Daniela quedó impresionada por la dedicación de Alejandro con su hija. Era atento, cariñoso, y hablaba de Valentina con orgullo evidente. Valentina es la luz de mi vida, dijo él. Después de que Mercedes murió, ella me dio fuerza para continuar. A lo largo de los meses, Daniela y Alejandro desarrollaron una amistad que lentamente se transformó en algo más. Mateo Sebastián y Valentina se llevaban muy bien, y a Valentina le encantaba enseñarle cosas al hermanito menor. Daniela había aprendido a ser cautelosa con las relaciones. La experiencia con Javier la había marcado profundamente, pero Alejandro era diferente de todos los hombres que había conocido. Amaba a su hija incondicionalmente. Participaba activamente en la terapia de Valentina. Conocía todas las necesidades de la niña. Luchaba por sus derechos en la escuela. Era exactamente el tipo de padre que Daniela hubiera querido para Mateo Sebastián. Cuando Mateo Sebastián cumplió 3 años, Daniela organizó una gran fiesta en el salón comunitario. Invitó a todas las familias del grupo de apoyo, los compañeros de la escuela, Valeria e Isabela, Fernando y, por supuesto, Alejandro y Valentina. La fiesta fue un éxito. Había niños con y sin discapacidad jugando juntos, padres y madres compartiendo experiencias, un ambiente de aceptación y amor que Daniela nunca había imaginado posible. Fue durante la fiesta que Alejandro se declaró a Daniela. Daniela, sé que has pasado por muchas cosas, sé que tienes motivos para ser cautelosa, pero quiero que sepas que te admiro profundamente. Admiro a la madre que eres, a la mujer fuerte en que te has convertido, el trabajo increíble que haces con este grupo. Daniela sintió el corazón acelerarse. Hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación de mariposas en el estómago. Alejandro, yo también siento algo por ti, pero necesito estar segura de que entiendes que Mateo Sebastián y yo somos un paquete único. Daniela, no solo lo entiendo, sino que lo deseo. Valentina necesita una figura materna, y yo necesito a alguien que comprenda los desafíos de criar a un niño especial. Daniela miró alrededor de la fiesta. Mateo Sebastián estaba jugando con Valentina e Isabela, riendo, feliz. Fernando conversaba animadamente con algunas madres del grupo.
Valeria organizaba los regalos con otras voluntarias. Aquella era su familia, no la familia tradicional que había soñado cuando se casó con Javier, sino una familia elegida, construida con amor, aceptación y apoyo mutuo. «Entonces intentémoslo», dijo Daniela, sonriendo a Alejandro. La relación entre Daniela y Alejandro floreció naturalmente. Se entendían porque tenían experiencias similares. Ambos habían enfrentado desafíos como padres solteros. Ambos comprendían las necesidades especiales de los niños. Ambos valoraban la familia por encima de todo. 6 meses después de la fiesta, decidieron vivir juntos. Compraron una casa más grande, con patio, donde los niños pudieran jugar. Mateo Sebastián ganó una hermana en Valentina, y Valentina ganó un hermano en Mateo Sebastián. El grupo de apoyo siguió creciendo. Daniela y Valeria se convirtieron en líderes reconocidas en la comunidad, organizando eventos, charlas, campañas de concientización sobre inclusión. Fue durante una de esas charlas que Daniela vio a Javier entre el público. Estaba al fondo del auditorio, observando su presentación sobre maternidad en solitario y superación. Después de la charla, Javier se acercó. «Daniela, ¿puedo hablar contigo?» Daniela miró alrededor. Alejandro estaba conversando con algunos participantes. Los niños jugaban en un área reservada. «Puedes hablar. Vi el trabajo que estás haciendo. Es impresionante». «Gracias». Javier parecía diferente, más delgado, con ojeras, cabello canoso que no estaba ahí antes. «Daniela, sé que no tengo derecho a decir esto, pero me arrepiento de todo». Daniela no respondió. Lo dejó continuar. «Perdí lo mejor de mi vida cuando abandoné a ti y a Mateo Sebastián. Perdí la oportunidad de ser padre de un niño increíble. Es una lástima que solo te hayas dado cuenta ahora. Sé que es demasiado tarde. Sé que has rehecho tu vida. Sé que eres feliz. Solo quería que supieras que reconozco mis errores». Daniela miró hacia donde Mateo Sebastián jugaba con Valentina. Estaban construyendo un castillo con bloques, colaborando, riendo juntos. «Javier, no solo te equivocaste conmigo, te equivocaste con Mateo Sebastián, y te equivocaste con Valeria e Isabella. Perdiste varias oportunidades de ser una mejor persona». «Lo sé. Estoy intentando cambiar». Daniela sintió ganas de reír, pero se contuvo. «¿Intentando cómo?» «Estoy yendo a terapia, intentando entender por qué le tengo tanto miedo a las diferencias, por qué fui educado con tanto prejuicio». «Es un comienzo», admitió Daniela, «pero el cambio real se demuestra con acciones, no con palabras». Javier asintió. «Lo sé, Daniela, no te pido que regreses a mi vida. Sé que no es posible. Solo quería tu perdón». Daniela pensó en la pregunta. ¿Había perdonado a Javier? ¿Todavía sentía enojo? En realidad, sentía lástima por él. Lástima de un hombre que había perdido tanto por sus prejuicios y miedos. «Javier, no siento enojo hacia ti desde hace mucho tiempo. En realidad te agradezco». «¿Cómo así? Si no me hubieras abandonado, nunca habría descubierto lo fuerte que soy. Nunca habría creado el grupo de apoyo. Nunca habría ayudado a tantas mujeres. Nunca habría conocido a Alejandro». Javier miró hacia donde Daniela estaba viendo y observó a Alejandro jugando con los niños. «¿Es un buen hombre?» «Es el mejor hombre que conozco, y es un padre maravilloso para Valentina, que tiene síndrome de Down». Las palabras golpearon a Javier como una bofetada. Daniela había encontrado un hombre que amaba a un niño con discapacidad, que era exactamente el tipo de padre que él no supo ser. «Daniela, ¿crees que algún día, cuando Mateo Sebastián sea mayor, le gustaría conocerme?» Daniela reflexionó sobre la pregunta. «No lo sé, Javier. Eso dependerá de él. Cuando tenga edad suficiente para entender, le contaré toda la historia. Dejaré que decida si quiere conocerte o no». «Es más de lo que merezco», admitió Javier. «Mucho más», concordó Daniela. Antes de irse, Javier se acercó al área donde jugaban los niños. Se quedó observando a Mateo Sebastián durante unos minutos, sin que el niño lo notara. Daniela vio lágrimas correr por el rostro de Javier.
Estaba viendo todo lo que había perdido. Un hijo saludable, inteligente, feliz, que jugaba naturalmente con una niña que tenía síndrome de Down, sin prejuicios, sin miedo, solo con la inocencia y la aceptación natural de los niños. Después de que Javier se fue, Alejandro se acercó a Daniela. ¿Quién era ese hombre? El Javier, el padre biológico de Mateo Sebastián. ¿Vino a hacer qué? Daniela le contó sobre la conversación. Alejandro escuchó en silencio. ¿Cómo te sentiste al verlo? Daniela pensó antes de responder. Sentí lástima. Lástima por un hombre que perdió la oportunidad de tener una familia maravillosa por sus propios miedos. Alejandro abrazó a Daniela. Él perdió, pero yo gané. Gané a ti. Gané a Mateo Sebastián. Gané esta hermosa familia que hemos construido. Esa noche en casa, Daniela acostó a Mateo Sebastián. Mientras le contaba un cuento, el niño hizo una pregunta inesperada. «Mamá, yo tengo papá». Daniela sintió que el corazón se le apretaba. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Valentina tiene al papá Alejandro ahora. El tío Fer es mi tío. Pero yo tengo papá». Daniela eligió sus palabras cuidadosamente. «Tienes al papá Alejandro, que te quiere mucho. Y también tienes un papá que vivía aquí antes, pero que se fue cuando eras muy pequeño. ¿Por qué se fue? Porque tenía miedo, mi amor. A veces los adultos sienten miedo y toman decisiones equivocadas». Mateo Sebastián pareció satisfecho con la explicación. «Está bien, me gusta el papá Alejandro, y él te quiere mucho a ti». «¿Mamá? Sí, te quiero. Yo también te quiero, mi amor, más que a nada en el mundo». Después de acostar a Mateo Sebastián, Daniela se sentó en la terraza con Alejandro. Observaron a Valentina y a Mateo Sebastián durmiendo juntos en la cama individual del niño, abrazados como verdaderos hermanos. «Alejandro, ¿alguna vez te arrepientes de haberte involucrado con una madre soltera complicada como yo?» Alejandro rió. «Daniela, complicada es la palabra equivocada. Eres compleja, eres fuerte, eres decidida, y me enamoré de todo eso. Incluso con todo el equipaje, el exmarido problemático, el hijo que no es tuyo, el grupo de apoyo que toma tanto tiempo. Daniela, tu equipaje es exactamente lo que te hace ser quien eres, una mujer increíble que transformó el dolor en propósito, el abandono en fuerza, el prejuicio en aceptación». Daniela se acurrucó en el pecho de Alejandro. Finalmente había encontrado lo que siempre buscó, un amor incondicional, que la aceptaba completamente, que amaba a su hijo como propio, que compartía sus valores. «¿Sabes lo que es gracioso?», dijo Daniela. «Si Javier no me hubiera abandonado, nada de esto habría pasado. No habría creado el grupo, no habría ayudado a tantas mujeres, no te habría conocido a ti. A veces las peores cosas que nos suceden en la vida nos llevan a los lugares donde deberíamos estar», reflexionó Alejandro. Daniela estuvo de acuerdo. Su viaje había sido doloroso, pero la había llevado exactamente donde necesitaba estar, con una familia que la amaba, un trabajo que la realizaba, una vida llena de propósito. Años después, cuando Mateo Sebastián cumplió 10 años, Daniela finalmente le contó toda la historia sobre su padre biológico. Le habló del matrimonio, del embarazo, del diagnóstico equivocado, del abandono. Mateo Sebastián escuchó todo en silencio, haciendo preguntas ocasionales. «¿Entonces mi papá se fue porque pensó que yo iba a ser diferente?», preguntó. «Sí, y después descubrió que yo era normal y quiso regresar. Descubrió que no tenía síndrome de Down, sí, pero sabes que Isabela tiene síndrome de Down y ella también es normal, ¿verdad?». Mateo Sebastián reflexionó sobre la pregunta. Isabela había sido su mejor amiga durante años. Para él, ella siempre había sido simplemente Isabela, la chica graciosa que hablaba con las manos y que siempre lo hacía reír. «Isabela sí es normal. Solo es diferente como todos somos diferentes». Daniela sonrió. Su hijo había crecido en un ambiente de aceptación e inclusión. Para él, la diferencia no era algo que temer, era solo una característica como cualquier otra. «¿Quieres conocer a tu padre biológico?», preguntó Daniela. Mateo Sebastián lo pensó unos minutos. «No sé.
¿Todavía le tiene miedo a las personas diferentes? No lo sé, mi amor. Dijo que estaba intentando cambiar. Entonces quizá algún día, cuando esté seguro de que ya no va a huir si hago algo que no le gusta. Daniela abrazó a su hijo. Mateo Sebastián había desarrollado una sabiduría emocional impresionante para un niño de 10 años. Entendía intuitivamente que las relaciones deben basarse en la aceptación incondicional. El grupo de apoyo creado por Daniela se había convertido en una organización sin fines de lucro reconocida por el gobierno local. Ofrecían apoyo a más de 200 familias, organizaban eventos de inclusión, daban charlas en escuelas y empresas. Daniela se había convertido en una referencia en el tema. La invitaban a dar conferencias en otras ciudades. Había escrito algunos artículos sobre maternidad en solitario e inclusión. Pero lo que más la enorgullecía no eran los reconocimientos externos. Era ver a las familias que se habían transformado gracias al grupo. Madres que llegaban destrozadas emocionalmente y salían empoderadas. Niños que aprendían a aceptarse y a aceptar las diferencias de los demás. Fue en una charla en Veracruz donde Daniela vio a Javier una vez más. Ella estaba hablando sobre resiliencia familiar en tiempos de crisis cuando lo notó en el público. Esta vez no estaba solo. Había una mujer a su lado y una niña de aproximadamente 8 años. Después de la charla, Javier se acercó, esta vez acompañado. «Daniela, esta es Lorena, mi esposa, y esta es Sofía, mi hija». Daniela saludó a la esposa de Javier y se agachó para hablar con la niña. «Hola, Sofía. Mucho gusto en conocerte». Sofía era una niña tímida, de cabello rizado y ojos grandes. Saludó con timidez. «Sofía tiene autismo», explicó Javier. «Nos conocimos en una clínica de terapia donde ella recibía tratamiento». Daniela miró a Javier sorprendida. «¿Se conocieron en una clínica?» Fue Lorena quien respondió. «Soy terapeuta ocupacional. Trabajo con niños del espectro autista. Conocí a Javier cuando llevó a Sofía a evaluación». «¿Sofía es tu hija biológica?», preguntó Daniela a Javier. «Sí, su mamá murió cuando ella tenía 3 años. He criado solo desde entonces». Daniela intentó procesar la información. Javier, el hombre que había abandonado a una esposa embarazada por miedo a tener un hijo con discapacidad, había criado solo a una hija autista. «¿Cómo fue para ti?», preguntó Daniela curiosa. Javier miró a Sofía, que estaba jugando con un juguete que había traído en su bolsa. «Fue lo más difícil y más transformador de mi vida», admitió. Al principio estaba aterrado. No sabía cómo manejar sus crisis con sus necesidades especiales, con las miradas de la gente. «¿Y qué cambió?». «Ella cambió», dijo Javier, sonriendo a su hija. «Sofía me enseñó que diferente no es inferior, que una niña especial puede traer tanta alegría como cualquier otra». Daniela observaba a Javier interactuar con Sofía. Era cariñoso, atento. Le hablaba usando gestos que demostraban conocimiento profundo de las necesidades de la niña. «Javier, ¿puedo hacer una pregunta personal?». «Claro. ¿Por qué fue diferente con Sofía? ¿Por qué pudiste aceptar sus necesidades especiales y no pudiste aceptar la posibilidad de que Mateo Sebastián tuviera síndrome de Down?». Javier pensó antes de responder. «Creo que fue porque Sofía ya estaba aquí. Era mi hija, la amaba, y cuando supe del diagnóstico, ella ya formaba parte de mi vida. Con Mateo Sebastián era solo una posibilidad, un miedo». «¿Y con Isabela, la de Valeria?». Javier bajó la cabeza. «Con Isabela fue puro prejuicio, no hay justificación». Daniela asintió. Al menos Javier era honesto sobre sus errores. «¿Cómo manejaste a tu familia? ¿Los prejuicios que aprendiste en casa?». «Rompí con mis padres», dijo Javier directamente. «Cuando a Sofía le diagnosticaron autismo y vi su reacción, me di cuenta de que no podía repetir el patrón familiar. Mi hija no sería escondida o rechazada como lo fue Fernando». Lorena se unió a la conversación. Fue un proceso doloroso para Javier. Tuvo que deconstruir toda una educación basada en prejuicios y vergüenza. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Daniela. Estaba acompañando a Sofía en una sesión de terapia. Javier parecía perdido. No sabía cómo ayudar a su hija durante una crisis sensorial. Ofrecí algunos consejos y terminamos conversando.
¿Y no te importó que él tuviera una hija autista? Lorena sonrió. Daniela, yo trabajo con niños autistas. Para mí son solo niños con necesidades diferentes. Sofía es una niña increíble, llena de talentos únicos. Daniela miró a Sofía, que había dejado de jugar y estaba prestando atención a la conversación de los adultos. Sofía, ¿te gusta la tía Lorena?, preguntó Daniela. Sofía asintió vigorosamente. Entonces, sorprendentemente, habló. La tía Lore me enseña cosas chidas. Javier sonrió con orgullo. Sofía tiene hiperlexia. Lee desde los 4 años, pero tiene dificultad con la comunicación social. Es increíble, dijo Daniela sinceramente. Conversaron unos minutos más. Daniela contó sobre Mateo Sebastián, sobre su matrimonio con Alejandro, sobre Valentina. Javier escuchó todo con atención. Daniela, ¿a Mateo Sebastián le gustaría conocerme algún día? Daniela pensó en la pregunta más reciente de su hijo sobre su padre biológico. Está curioso sobre ti, pero es cauteloso. No quiere lastimarse. Lo entiendo perfectamente. Si quieres, puedes mandarme una carta para él. Nada forzado, solo una presentación. Déjalo decidir si quiere responder o no. Javier aceptó. Sería un honor. Una semana después, Daniela recibió una carta dirigida a Mateo Sebastián. Era de Javier, presentándose y contando sobre Sofía. Daniela leyó la carta primero, para asegurarse de que fuera apropiada. Javier hablaba de haber sido un padre joven e inexperto, de haber cometido errores, de haber aprendido a través de Sofía lo que realmente significa ser padre. No intentaba justificarse ni pedir perdón, solo se presentaba como era ahora, un hombre que había cambiado, un padre dedicado a una hija especial. Daniela mostró la carta a Mateo Sebastián, quien la leyó atentamente. «Parece diferente del hombre que me describiste», comentó Mateo Sebastián. «La gente puede cambiar, mi amor, no siempre, pero pueden». «¿Puedo escribirle una carta?» «Si quieres». Mateo Sebastián escribió una carta sencilla, contando sobre su vida, sobre la escuela, sobre Valentina, sobre el grupo de apoyo de su mamá. También hizo algunas preguntas sobre Sofía. La correspondencia entre padre e hijo se desarrolló lentamente a lo largo de los meses. Mateo Sebastián era cauteloso, pero curioso. Javier era paciente, respondiendo todas las preguntas sin prisa. Fue Mateo Sebastián quien sugirió un encuentro presencial. «Mamá, quiero conocer a Sofía. Ella parece agradable». Daniela habló con Alejandro sobre la situación. Él apoyó completamente la decisión. Mateo Sebastián tiene derecho a conocer a su padre biológico. Y si Javier realmente ha cambiado, puede ser bueno para ambos. El primer encuentro fue organizado cuidadosamente. Lugar neutral, tiempo limitado, presencia de los adultos responsables. Daniela, Alejandro, Javier, Lorena y los 3 niños se encontraron en un parque público. Mateo Sebastián estaba nervioso, pero curioso. Cuando vio a Javier, se sorprendió. «Eres más bajo de lo que me imaginaba», dijo con la honestidad típica de los niños. Javier se rió. «Y tú eres más alto de lo que esperaba». La interacción entre Mateo Sebastián y Sofía fue natural desde el principio. Sofía era tímida, pero Mateo Sebastián había aprendido con Isabella cómo comunicarse con niños que tenían necesidades especiales. Habló despacio, usó gestos simples, respetó su espacio personal. Cuando Sofía mostró interés por los juguetes que él había traído, Mateo Sebastián compartió sin dudar. «Mateo Sebastián es muy bueno con niños especiales», comentó Alejandro a Javier. «Creció conviviendo con Isabella, que tiene síndrome de Down». «¿Isabella es la hija de la amiga de Daniela?» «Así es. Ahora son prácticamente hermanas». Javier observó a su hijo interactuando con Sofía. Mateo Sebastián tenía una paciencia natural, una amabilidad que no era forzada. Era genuinamente un niño cariñoso. «Daniela hizo un trabajo increíble criándolo», le dijo Javier a Alejandro. «Sí lo hizo, pero Mateo Sebastián también tiene una personalidad naturalmente empática». Al final del encuentro, Mateo Sebastián se acercó a Javier.
¿Ya no vas a huir si alguien es diferente de lo que esperabas? La pregunta tomó a Javier por sorpresa. No, Mateo Sebastián, nunca más. Entonces tal vez podamos vernos otra vez. Me gustaría mucho eso. Fin de la historia. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia llena de giros y emoción? ¿Crees que Daniela tomó las decisiones correctas? ¿Y qué piensas sobre la transformación de Javier? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. No olvides dejar tu like si la historia tocó tu corazón. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte otras narraciones emocionantes como esta. Tu participación es muy importante para nosotros.